Hola a todos y buenos días. Soy Marina Escolano Poveda, muchos me conocéis por mi página en Facebook llamada The Egyptological Bibliophile, y en esta página y también en mi cuenta de Instagram muchos me habéis pedido que hiciese algún directo o algún vídeo durante estos días de cuarentena. Bueno, pues este es el primer vídeo que estoy haciendo, no he hecho nunca vídeos al margen de las grabaciones de mis clases en la universidad. Entonces esto es un poco un experimento para que me digáis si algo de este formato os gustaría. No tengo medios técnicos profesionales, estoy grabando esto con la cámara del ordenador, así que no sé si el sonido y la imagen serán muy buenos, pero bueno, vamos a intentar a ver qué tal sale esto. Me dijisteis que os podía hablar, por ejemplo, de las cosas que estoy haciendo ahora mismo. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora mismo, aparte de pasar mis asignaturas a formato online y reunirme con los alumnos que estoy supervisando por Skype, el proyecto que tengo ahora mismo, que es más importante, es la publicación de mi libro, del libro de mi tesis doctoral. Los que seguís mi página sabéis que llevo mucho tiempo hablando de este libro, he venido a hablar de mi libro. Y bueno, parece que ya está llegando al momento en el que, dependiendo de las circunstancias y si la editorial puede empezar a imprimir pronto, es posible que el libro esté publicado en las próximas semanas. ¿Qué libro es este? Bueno, este libro es la publicación de mi tesis doctoral, que podéis ver aquí. Bueno, como podéis ver, muchas notas porque he estado revisándola durante estos años. La publicación es una versión extendida, como las películas, extendida, ampliada, revisada de este manuscrito que, como podéis ver, no sé si se leerá bien, trata sobre la imagen de los sacerdotes egipcios en el Egipto grecorromano. Es un estudio a partir de todas las representaciones de sacerdotes egipcios en fuentes egipcias, en lengua egipcia, sobre todo demóticas, pero también en fuentes escritas en Egipto en lengua griega y en fuentes grecorromanas, grecolatinas. Lo que hago aquí es estudiar cómo estos sacerdotes se representaban a sí mismos, ya que la literatura demótica era una literatura que se escribía en los templos y cuyos lectores eran los propios sacerdotes, con lo cual era, digamos, una autorrepresentación que leían ellos mismos. Y también analizo cómo desde fuera, desde el mundo grecorromano, se veía a estos sacerdotes en un momento en el que no eran figuras legendarias, eran figuras que seguían existiendo en Egipto. La publicación final aparecerá en la editorial alemana Harrassowitz y tendrá como título The Egyptian Priests of the Greco-Roman Period, es decir, los sacerdotes egipcios del periodo greco-romano. Actualmente lo que estoy haciendo es compilar los índices del libro y bueno, queda ya muy poquito, lo que es el manuscrito está ya hecho. Entonces, dado que estoy trabajando sobre esto y que mi tema principal de investigación son estos sacerdotes y el lugar donde trabajaban, los templos, he pensado que igual os podía hablar un poco sobre este tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los sacerdotes egipcios no eran simplemente lo que nosotros ahora mismo definiríamos como sacerdote. Cuando pensamos en la figura del sacerdote, normalmente pensamos sobre el cura católico, por ejemplo. Es la figura que es más cercana a nosotros, una persona entregada a la religión, a los rituales dentro de la iglesia. Los sacerdotes egipcios eran mucho más que esto. Por una parte tenían estas funciones como ritualistas dentro de los templos, pero eran también administradores, muchos de ellos tenían cargos administrativos, incluso fuera de los templos, y también tenían una parte muy importante de trabajo intelectual, de composición, copia, preservación de textos, y estos textos no eran únicamente tratados religiosos o teológicos, sino que eran también obras científicas. Tenemos una gran cantidad de papiros que se han encontrado en los templos de este momento, escritos tanto en lengua egipcia como en lengua griega. Estos sacerdotes eran bilingües.
sobre muchos temas diversos que hoy en día clasificaríamos como científicos, por ejemplo, papiros médicos, pero también papiros astronómicos y astrológicos. Y cuando me refiero a astronómicos, me refiero a astronomía matemática, es decir, tablas a partir de las cuales podemos calcular, o ellos calculaban, pero nos permiten también calcularlo a nosotros, la posición de los planetas y de las dos luminarias, del Sol y de la Luna. Si queréis, en algún otro vídeo os puedo hablar también de este tema, ya que yo he estudiado y publicado uno de estos papiros y es uno de los temas sobre los que estoy trabajando más en estos momentos. Bueno, volviendo a los sacerdotes de este momento, estos sacerdotes fueron considerados en este periodo greco-romano como grandes sabios. De hecho, muchos de ellos fueron definidos como filósofos. Uno que se convirtió en un personaje bastante famoso es el sacerdote Caeramón, durante el primer siglo después de Cristo, que fue tutor de Nerón. Todos conocemos al principal tutor de Nerón, que fue el filósofo estoico Séneca, pero antes de que Séneca pasase a ser tutor de Nerón, tenemos a este sacerdote egipcio. Y esto puede explicar el por qué este emperador Nerón estaba muy interesado en los cultos orientales y en concreto en los cultos egipcios. Por lo tanto, tenemos estas figuras de estos sacerdotes que no están simplemente en sus templos en Egipto, sino que viajan por todo el Mediterráneo como intelectuales, compartiendo información, probablemente departiendo con filósofos, dando charlas, etc. Era un mundo intelectual muy, muy activo. Y por lo tanto tenemos una fascinación que existe por parte de griegos y de romanos que se remonta siglos atrás con estas figuras y con lo que representaban como los guardianes de este conocimiento egipcio, que era un conocimiento que iba atrás en el tiempo milenios, ya que muchos de los textos que tenemos conservados en las bibliotecas de los templos son textos que se habían copiado, se habían comentado, pero que se remontaban a épocas muy antiguas. En muchos casos tenemos textos copiados en época grecorromana que podemos comprobar que se remontan incluso al Reino Medio, con lo cual milenios. Esta tradición escrita no existía en el mundo griego o, por supuesto, en el mundo romano, con lo cual esto generaba una fascinación. Con lo cual, en los textos greco-latinos tenemos esta imagen de Egipto como este lugar extraño por una parte, sobre todo en lo que se refiere a la religión, pero también como este repositorio de conocimiento. Y ya desde tiempos muy tempranos se creó esta tradición de que todo sabio, todo filósofo en el mundo greco-romano debía viajar a Egipto para formarse allí con sus sacerdotes. Esta tradición parece iniciarse con el primer filósofo al que se describe con este término griego, con este término filósofos, que es Pitágoras, y a partir de ahí una larga tradición con Platón, etcétera, etcétera, de viajes a Egipto. De hecho, por ejemplo, Estrabón, en su libro 17 de la geografía, nos dice que cuando él fue a la ciudad de Heliópolis era el centro de conocimiento por excelencia en Egipto, pudo ver, los sacerdotes le enseñaron la casa donde había vivido, en teoría, Platón cuando estuvo estudiando en Egipto. Esta fascinación que existía ya con los griegos y con los romanos nos permite acceder a un gran volumen de información sobre estos sacerdotes egipcios, ya que dejaron por escrito muchos de los conocimientos que estos sacerdotes les transmitieron. Una de las obras por excelencia en este sentido es el de Iside et Osiride de Plutarco, donde nos presenta la religión egipcia, pero desde una lente platónica, desde el platonismo. ¿Fue Plutarco el que adaptó la teología egipcia a esta visión platónica? Puede que sí, puede que no. En estos momentos, como he dicho, los sacerdotes egipcios ya planteaban, ya estudiaban la filosofía griega y de hecho este sacerdote egipcio, llamado Caeramón, fue descrito como filósofo estoico, como Séneca, con lo cual es posible que si Plutarco
habló con estos sacerdotes egipcios, que estos sacerdotes egipcios le explicasen ya la teología egipcia desde una lente platónica. Pero al margen de esto, ¿cuál es el tema principal del que os quiero hablar en este libro? Todo esto en este vídeo. Esto era una introducción. Bueno, dado que mi página es The Egyptological Bibliophile, con lo cual hablamos de Egipto, pero también hablamos de libros, y podéis ver que los libros son mi obsesión y mi castigo, os quiero hablar de un libro en particular. Una vez se publique mi libro, será el último libro que exista publicado sobre los sacerdotes egipcios en época grecorromana y sobre todo sobre la visión que las fuentes nos han proporcionado, las fuentes grecolatinas nos han proporcionado sobre estos sacerdotes. Pero ¿cuál es en la tradición occidental el primer libro que se escribió sobre este tema, al margen de las obras ya de los autores grecolatinos? Bueno, pues este es un libro del año 1768. Y lo que podéis ver aquí es una primera edición. Este libro es de hecho de este año, de este 1768. Os enseño aquí el lomo con una etiquetita, el tejuelo. Y como veis está escrito a mano en la época. Este libro en 1768, tened en cuenta que se escribe 30 años antes de la expedición de Napoleón, con lo cual estos son 30 años antes de que comenzase toda esta pasión por el Egipto antiguo, lo cual hace que sea muy valioso, ya que es anterior a toda esta egiptomanía que surgiría en Europa. Este libro está escrito por un religioso llamado Schmid y aquí podéis ver la primera página. Es un tratado llamado De Sacerdotibus. Es una disertación sobre los sacerdotes egipcios. Podéis ver aquí disertación sobre los sacerdotes y también sobre los sacrificios de los egipcios. En el estudio de las religiones antiguas, el tema de los sacrificios es algo muy importante, es algo que se debatió mucho, ya que unas corrientes lo condenaban o discutían qué tipo de sacrificios eran apropiados para los dioses, sacrificios de sangre o sacrificios desde el punto de vista, por ejemplo, neoplatónico, mentales o espirituales, en forma de pensamiento o de formas menos materiales, por ejemplo, con la presentación de incienso. Bueno, Volviendo al libro, lo que tenemos aquí es un tratado, está escrito en latín, que recoge todo lo que tenemos hasta este momento, entonces hasta el siglo XVIII, todo lo que se conocía sobre los sacerdotes egipcios. Tenemos pasajes en latín, de autores latinos, tenemos pasajes, estoy buscando a ver si encuentro alguno para que lo podáis ver, pasajes en griego. Los pasajes de autores griegos están traducidos, pero incorporan algunos fragmentos, sobre todo cuando se refieren a términos en concreto en griego. Y también recogen la otra gran tradición que tenemos para el conocimiento de los sacerdotes egipcios, que es la Biblia. Entonces recoge también todas las referencias que encontramos en la Biblia. Aquí tenéis en mayúsculas griegas algunas inscripciones que también hablan sobre colegios de sacerdotes, sobre todo sacerdotes de Isis, que eran los que estaban más presentes en el mundo greco-romano. En fin, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Por qué tengo yo este libro ahora mismo? Bueno, cuando yo estaba terminando la tesis doctoral, y esto sería en torno a abril o mayo de 2017, entonces en torno a estas fechas, hace 3 años, parece mentira, estaba componiendo la historia de la investigación y estaba investigando sobre este libro, por ser el primero que se había escrito sobre el tema. Y entré en internet buscando una copia en PDF, ya que es un libro muy antiguo, para echarle un vistazo. Y cuando busqué en Google me salió una página donde no había un PDF, sino que me vendían el libro en la primera edición de 1768 y creo que me costó en torno a $40 o $50, lo cual es un precio muy barato.
y obviamente lo compré. Llegó, entonces yo estaba en Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, llegó allí al departamento y recogí el paquete, lo dejé en mi apartamento, seguí con la tesis y me propuse no abrirlo hasta que no terminase la tesis. Así que el paquete estaba allí sobre mi mesa creando presión y finalmente cuando deposité la tesis, cuando finalmente imprimí este tocho que veis aquí, lo abrí. Fue como mi regalo a mí misma por haber terminado la tesis, con lo cual lo tengo como algo muy especial para mí. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que el vídeo no haya sido muy desastroso, que se oiga bien, que podáis ver bien las imágenes. Y nada, si esto os parece algo interesante, puedo seguir haciendo vídeos así, de este formato, cortitos, y hablaros de algunos de los temas que estoy investigando. Y bueno, que paséis un buen día, que os sea leve la cuarentena y nada, que seáis felices. Hasta luego.